Buenas tardes a todos. Este nuevo encuentro de charlas que hoy vamos a dar sobre parálisis cerebral, un camino para recorrer en equipo. Soy la licenciada Verónica Tosi, neuropsicóloga y coordinadora general del Centro Sienes, tanto del servicio de adultos como del de niñez y adolescencia. La charla tiene dos encuentros porque la verdad que el tema es muy amplio y en realidad daría para unas jornadas directamente, y entonces decidimos dividirlo en dos encuentros. Este es el título del día de hoy, lo que nos convoca hoy. Sienes es un centro de neurorehabilitación que queda en Ingeniero Maschwitz. Nos dedicamos exclusivamente a la atención de pacientes y su familia, porque siempre consideramos que el paciente no es un paciente aislado. Y está conformado, en este caso, el Servicio de Niñez y Adolescencia, por la directora médica, la doctora Parada Marcilla, quien les habla, Verónica Tosi, la neuropediatra Montserrat Lozano, la psiquiatra infanto-juvenil Cristina Suco Vegara, la trabajadora social Mara Giay, la terapista ocupacional Nelly Aguirre, la fonoaudióloga Norma Monasterio, que hoy también va a estar disertando, la psicóloga Sabrina Buganem, que también va a estar disertando en el día de hoy, la psicopedagoga Olga Maturano, que también va a estar hoy, y Eugenia Godoy, que es la kinesióloga. Y ya va a estar en el encuentro del próximo jueves, igual que Nelly Aguirre. Aparte, por supuesto, de hacer los tratamientos de rehabilitación, también hacemos estudios y evaluaciones dentro de Sienes. Podemos encontrar las evaluaciones cognitivas, las neurolingüísticas, A2 y ADR, psicodiagnósticos, coeficientes intelectuales, polisomnografías, electroencefalogramas. Estas son nuestras instalaciones. Y actualmente, y teniendo en cuenta el contexto de pandemia, estamos haciendo un tratamiento de rehabilitación en forma interdisciplinaria, tanto en formato presencial como a distancia. Sabemos que hay algunos padres o por consejo médico que no pueden concurrir en formato presencial, entonces se sostiene el tratamiento, no obstante, en formato a distancia, considerando que no solamente lo que aporta el profesional específico de cada área, sino que el equipo interdisciplinario en su conjunto hacen que, en este caso, los niños y adolescentes que concurren a Sienes, digamos, se sientan en un contexto de plenitud, cuidados y queridos. Y esto es lo que yo les hablaba antes, donde no solamente estamos hablando del niño y su familia, o el niño y el equipo de rehabilitación, sino tiene que sumarse todo, las escuelas, los acompañantes, ya sean terapéuticos, externos, las maestras integradoras, el médico de cabecera, digamos, todo en su contexto hace, digamos, al tratamiento del niño. Bueno, vamos a darle ahora sí inicio y vamos a darle el pie a la doctora Montserrat Lozano. Ella es neuropediatra del Centro Sienes, también neuropediatra del Servicio de Neurología del Hospital Eva Perón de San Martín. Es neuropediatra de los consultorios externos de la Fundación Hospitalaria, ex residente del Servicio de Pediatría del Hospital Posadas y ex residente en posbásica en Neurología Infantil del Hospital Ricardo Gutiérrez. Y le doy la bienvenida a la doctora Montserrat. Buenas tardes nuevamente a todos aquellos que ya han participado y algún otro encuentro de Sienes de los que venimos haciendo. Gracias por su interés y por sumarse una vez más. Y buenas tardes a aquellos que empiezan o conocen a partir de hoy la propuesta de Sienes del equipo terapéutico respecto a distintas temáticas. Gracias entonces por su tiempo. Hoy vamos a abordar este tema, como decía Vero, muy amplio, de la parálisis cerebral, dividido en dos etapas, en dos charlas, hoy y el jueves próximo. Y como siempre que abordamos un tema, empezamos definiéndolo para hablar o exponer, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un término amplio que abarca un grupo de síndromes no progresivos, pero frecuentemente cambiantes, donde lo cardinal es la alteración motora
y que se debe a lesiones o anomalías del cerebro, producidas en etapas tempranas de su desarrollo. Entonces, aunque parezca reiterativo, es importante el concepto porque vamos a encontrar una gran variedad en signos y en síntomas en pacientes con parálisis cerebral. Muy amplio el abanico de posibilidades en la evolución y en la presentación clínica, pero tienen un factor común, y es que es una afectación motora que no es progresiva, que es de comienzo temprano y que es de origen cerebral. Esas son las claves para llegar al diagnóstico. Entonces, un término que usamos muchas veces como sinónimo de parálisis cerebral es ECNE, que significa encefalopatía crónica no evolutiva. Porque hablamos de una encefalopatía estática, porque hablamos de secuela, porque hablamos de que el sistema nervioso central, el cerebro, sufre una anoxia tempranamente, y la parálisis cerebral es el resultado de esa agresión al sistema nervioso en desarrollo tempranamente en la vida del niño. Entonces, decíamos, el término es amplio, es un complejo sintomático que tiene una gran variedad de etiologías diferentes. Cuando decimos etiologías, decimos cuál es la causa detrás de este trastorno, que tiene también una amplia gama de manifestaciones clínicas y por lo tanto también de evoluciones. Entonces, como en muchas otras patologías, ningún niño con parálisis cerebral es igual a otro, y por eso en el trabajo interdisciplinario, en equipo, tratamos de definir según ese niño puntual las necesidades de ese niño, teniendo en cuenta todas estas variables que vamos a ir abordando a lo largo de la charla. Este cuadro es no progresivo. Significa que si hubo una lesión en el sistema nervioso, en el cerebro, tempranamente, esa lesión no va a avanzar. Esto lo diferencia de otro tipo de enfermedades neurológicas a las que denominamos neurodegenerativas, en las cuales quizás un cerebro sano inicialmente en los primeros años de vida, incluso hasta la adultez, puede deteriorar sus funciones y evolucionar con pérdida o mayor compromiso neurológico a lo largo del tiempo. En este caso, en la parálisis cerebral, esa lesión que produjo el cuadro es no progresiva. No progresa la lesión, la secuela es estática, pero sí es cambiante el cuadro clínico que viene a posteriori y la evolución del paciente. Entonces la lesión no resuelve ni empeora. Hay primariamente un compromiso motor, pero sabemos que hay mucha asociación de lo que llamamos comorbilidades, de otras afectaciones de distintos sistemas, aparte del motor, que pueden estar asociadas. Discapacidad intelectual o trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje, epilepsia, trastornos sensoriales, trastornos del sueño, trastornos del movimiento, trastornos de la conducta, y se van a presentar en mayor o menor medida en distintos cuadros de acuerdo a la clasificación y al compromiso de la parálisis cerebral puntualmente en cada niño. Y por eso el trabajo fundamental es interdisciplinario. Entonces, como volvemos a repetir, que es secundaria anomalías del cerebro. ¿Por qué? Porque si uno tiene una lesión medular que le impide la deambulación y puede tener una paraplegia o una lesión, digamos, que le impida la movilidad, puede ser de origen medular y no es una parálisis cerebral. Tiene que estar el problema primario y el origen ser en el cerebro, y que ocurre en etapas tempranas del desarrollo. Por eso, decimos que el diagnóstico se hace antes de los 3 años en general, desde la clínica, y ahora vamos a ver el proceso diagnóstico, cómo se da, pero antes de los 3 años uno ya tiene la aproximación de saber si ese niño cumple criterios para pensar en una parálisis cerebral. La afectación motora, que nos lleva a sospecharla, surge de anormalidades que son objetivables, que uno detecta en el examen físico, es un diagnóstico inicialmente clínico, que con estudios complementarios podremos confirmar con lesiones en neuroimágenes que apoyen lo que uno detecta en el examen clínico neurológico del paciente. Vamos a encontrar alteraciones del tono, ya sea el tono muscular disminuido o aumentado. Vamos a encontrar alteraciones de la postura, de la fuerza muscular, de los reflejos, de la respuesta de los músculos al estiramiento, características de los movimientos. ¿Por qué digo esto? Cuando pensamos o abordamos un niño con posible trastorno motor y una posible parálisis cerebral,
Algunos de ellos tienen historias personales del embarazo, del parto o del postparto inmediato o las primeras etapas del desarrollo que nos hacen sospechar una posible afectación del cerebro. Pero algunos niños no. ¿Por qué? Porque puede haber sucedido algún evento isquémico, por ejemplo, un ACV intraútero que pasa desapercibido durante la gestación, el niño nace y recién en los meses siguientes se empieza a detectar esta alteración. Y ahí es donde el pediatra puede encontrarse un niño que tiene una disminución de fuerza en un hemicuerpo o una alteración de movimientos que no debería estar y empezar a sospechar esta entidad. Entonces, dentro de las manifestaciones, encontramos que hay retraso en la adquisición de pautas motoras, porque este cerebro que ha sufrido alguna agresión tempranamente no puede cumplir los hitos madurativos correctamente y también se ve en mayor o menor grado de acuerdo al tipo de parálisis cerebral. Puede tener torpeza, trastornos de la marcha, vamos a ver que hay algunas parálisis cerebrales que la marcha la adquieren tardíamente y con algunas características particulares, y hay otras de compromiso más severo que no llegan a la deambulación. La falta de control postural, la presencia de movimientos anormales, como pueden ser las distonías o las disquinesias, la espasticidad dentro de las manifestaciones clínicas que acompañan a la afectación motora. Dentro de las causas, que en el caso del neurólogo es una de nuestras tareas principales es saber por qué un niño tiene un cuadro neurológico determinado, vamos a retrotraernos al embarazo y saber si hay causas prenatales que puedan hacernos sospechar esta patología. De la gestación en sí puede haber infecciones intrauterinas, como la toxoplasmosis, el citomegalovirus congénito, la rubiola, etcétera, infecciones que afectan la gestación con un predominio en el germen en el sistema nervioso central y que generan cuadros neurológicos de este tipo. También alteraciones de la coagulación, alteraciones autoinmunes, dentro de lo que es el embarazo, drogas, tóxicos. Luego vemos factores propios del feto, como pueden ser las malformaciones del desarrollo cortical, que son congénitas. De la misma manera que otro órgano puede tener una malformación, cualquier órgano como la cardiopatía congénita, el cerebro también puede tener malformaciones de la corteza que se presentan en la etapa embrionaria durante la gestación y que son causas fetales de parálisis cerebral. Hay otras manifestaciones, otras malformaciones cerebrales también. La gestación múltiple, ¿sí? Se cree que de la incidencia global de parálisis cerebral, que es entre 1,5 a 3 niños por 1000 recién nacidos vivos, este número aumenta de 4 a 5 veces más frecuente, por ejemplo, en embarazos gemelares. A su vez, el retardo de crecimiento intrauterino o el hidrops, ¿sí? Son causas fetales que condicionan mayor riesgo de parálisis cerebral, lo mismo que un accidente cerebrovascular ocurrido intraútero, como decíamos antes. Luego tenemos los factores perinatales, ¿sí? En torno al momento del nacimiento del bebé, la asfixia perinatal, que históricamente se pensaba que era la principal causa de parálisis cerebral, se determinó por un estudio muy amplio en el cual se detectó que el 68% de los niños que tienen asfixia perinatal no desarrollan parálisis cerebral. Solo 5 al 20% de las parálisis cerebrales pueden ser atribuidas a esta condición de lo que nosotros denominamos asfixia perinatal y que deviene en una encefalopatía hipóxico-isquémica. Es decir, que en las condiciones del nacimiento el cerebro no se oxigena y no se irriga correctamente y eso genera una encefalopatía, o sea, una patología del encéfalo, del cerebro, con la consecuente parálisis cerebral. El peso y la gestacional son determinantes, aumenta muchísimo el riesgo cuanto mayor es la prematurez y cuanto mayor es el peso, digamos, más bajo es el peso al nacer. Los niños prematuros con muy bajo peso al nacer tienen un riesgo aumentado de entre 30 y 40 veces más que cualquier otro niño de desarrollar parálisis cerebral. Y luego están aquellas que no se detecta inicialmente la causa, que las imágenes son normales, que no hay antecedentes perinatales, en las que uno sospecha probable origen genético o metabólico, y de esto el 30% de las parálisis cerebrales se debe a esta causa. Respecto de factores postnatales, más allá del primer periodo perinatal inmediato o neonatal,
En el primer mes de vida, el neonato puede tener infecciones, meningitis, sepsis, hipoglucemia sostenida, o mismo una ACV y ser causa de parálisis cerebral, o posteriormente nuevamente aparecen las infecciones, las meningitis o encefalitis, traumatismos encefalocranianos, paro cardiorrespiratorio, una hipoxia prolongada por algún evento accidental, ACV nuevamente, el accidente cerebrovascular como causa de parálisis cerebral en niños más grandes. Bien, hay distintos tipos de parálisis cerebral y las clasificamos porque conllevan una evolución diferente y para entender mejor la evolución del paciente y acompañarlo en consecuencia. La más frecuente es la que llamamos espástica, que tiene que ver con un aumento del tono muscular y representa el 70% de las parálisis cerebrales. La disquinética se acompaña principalmente de movimientos anormales, muchas veces por afectación en el área, después lo vamos a ver en un gráfico, en ganglios basales, y ahí es donde el paciente puede haber tenido alguna lesión, ya sea de intoxicación, de hipoxisquemia en ganglios basales, de depósito, por ejemplo, de bilirrubina, ¿sí? La táxica, que tiene que ver más con el compromiso cerebeloso, que se acompaña más bien de hipotonía. La que es pura hipotónica es menos frecuente y a su vez hay una combinación entre ambas, entre varias de estas. O sea, pueden compartir, digamos, clínicamente manifestaciones de una u otra. Respecto de la localización del trastorno motor, que acuérdense que es lo primario en la parálisis cerebral, vamos a hablar de monoparesia. En general, uno puede decir paresia o plegía, pero cuando hablamos de plegía estamos hablando del grado máximo de compromiso de fuerza muscular, ausencia de movimiento en su totalidad. En general, estos pacientes tienen menos fuerza, más compromiso de la fuerza en general, mayor o menor grado, y por eso hablamos de paresia. La monoparesia es el compromiso de un solo miembro. Depende del área cerebral involucrada, puede tener compromiso de un miembro superior u el otro, de un miembro inferior u el otro, y aún teniendo solamente debilidad y alteración del tono y del control de uno de los miembros, hablamos de parálisis cerebral, para diferenciarlo también de pensar que parálisis cerebral son niños que sí o sí están asignados a una silla de ruedas, y no es así. La diparesia o paraparesia está más en relación con lesiones que se producen alrededor de los ventrículos, llamamos leucomalacia periventricular, es el compromiso de la sustancia blanca que se produce alrededor de los ventrículos laterales del cerebro, mucho más relacionada a la prematurez que a los niños recién nacidos de término, que tienen la particularidad de acompañarse con alteraciones de la vía visual, con estrabismo, con compromiso, digamos, por atrofia óptica de la vía sensorial visual. Eso es muy típico de los prematuros. No exclusivo, pero es más típico en los prematuros. Los pediatras pueden detectarlo no inicialmente en los primeros meses, que pueden ser más hipotónicos, y la espasticidad ir apareciendo progresivamente. Y entonces tener un niño que al alzarlo presenta esta postura en tijeras, o mismo cuando el niño empieza el mecanismo de la marcha, también lo hace entrecruzando las piernas por compromiso en esa región puntual del cerebro. Cuando hablamos de hemiparesia o hemiplegia, si la falta de fuerza es total, estamos hablando de que la lesión se produce en el lado contrario. Si tenemos una hemiparesia derecha, la lesión estructural en el sistema nervioso estará en el hemisferio izquierdo y viceversa. Y después tenemos el compromiso de la cuadriparesia, que es cuando los 4 miembros se afectan. A veces más compromiso de miembros superiores que inferiores, o al revés, y eso depende la lesión que haya causado el cuadro. Dentro de las clasificaciones, entonces, tenemos que en la alteración del movimiento, cuando tenemos una parálisis cerebral que se acompaña de ataxia, en general el órgano más comprometido es el cerebelo, mientras que en la tetraparesia o cuadriparesia, la espasticidad se da por lesión de la vía piramidal en ambos hemisferios, y cuando encontramos alteraciones del movimiento de tipo distónicos, disquinéticos, con movimientos anormales, con falta de control en el movimiento voluntario, ¿sí? Las lesiones están básicamente en los ganglios basales.
Y respecto de la extensión, como decíamos recién, la monoparesia con una lesión más pequeña, la diplegia o diparesia o paraparesia más periventricular bilateral, y la hemiparesia confinada a uno de los hemisferios. Según la severidad de la parálisis cerebral, la vamos a clasificar en leve, cuando las dificultades en coordinación y movimiento generan escasa repercusión funcional en la vida del paciente; moderada, cuando hay limitaciones en la marcha, en el control postural, en la manipulación de objetos, cuando requieren asistencia para las actividades propias de cada edad; grave, cuando son dependientes de personas o de material adaptado para el control postural y la movilidad; y profunda, cuando hay una total ausencia del control postural. En la charla del jueves, la doctora Marcela Vargas, fisiatra, va a estar conversando con ustedes las escalas que tenemos para medir este grado de compromiso. Respecto del diagnóstico, para definir si se trata efectivamente de una parálisis cerebral, quizás hay que esperar el tiempo de evolución, ir esperando cómo el niño manifiesta todos estos trastornos motores. A lo mejor no es sencillo detectarlo en los primeros meses, excepto aquellos niños que uno conoce sus antecedentes u obstétricos o perinatológicos que son de riesgo, y esos niños serán observados mucho más atentamente por la familia, el pediatra, y con la interconsulta por ahí con neurología tempranamente, porque uno tiene la información de que ese niño tuvo algún evento que lo expuso al riesgo de parálisis cerebral. Una vez que definimos que efectivamente tiene este cuadro el paciente, clasificamos como para darle magnitud a su compromiso, y después es importante estudiar la etiología, saber si todo lo que el niño presenta se puede atribuir a algún antecedente puntual, o si hay que buscar otras causas, como les comentaba, de origen genético, de origen genético-metabólico. En cuanto al diagnóstico y a evaluar la etiología, las imágenes son muy importantes, complementan lo que uno detecta en el examen físico. Inicialmente, un niño que tiene un periodo perinatal complicado va a ser abordado en cuanto a imágenes con una ecografía cerebral, que para algunas lesiones puntuales puede darnos valiosa información. Más adelante, uno va a recurrir a técnicas de imagen más específicas y de mayor resolución. La tomografía es una de ellas, pero idealmente elegimos la resonancia magnética siempre que se pueda, que da mejor información y no expone al paciente a los rayos X. Pero eso depende de la situación para elegir el mejor método de imágenes que uno al que pueda recurrir. Es importante saber que si la lesión que hablábamos hoy es estática, no es necesario el estudio de imagen repetirse a lo largo del tiempo. Cuando uno cuando uno hace una resonancia magnética, saca una foto de un momento puntual en el cual va a evaluar algo que asume como secuela, de manera que esa imagen que uno obtuvo probablemente se sostenga en el tiempo y no hace falta repetirla. No es un estudio, las imágenes no son estudios que uno haga en forma periódica, si uno tiene definida la etiología del cuadro. No es así con aquellos niños que a lo largo de la evolución y en los controles posteriores uno detecta algunas variaciones que hacen sospechar que no sea una parálisis cerebral o sea una lesión estática, sino que haya progresión del deterioro neurológico, y por lo tanto abrir el abanico de posibilidades a otras etiologías, y por lo tanto una resonancia magnética con un tiempo prudencial y comparativa con una anterior sería de utilidad. Pero en general, una resonancia magnética, muchas veces vienen a consulta pacientes que tienen 7, 8, 10 años y tienen una resonancia del año y medio, y los papás creen que hay que repetirla y no es así, porque encontraríamos lo mismo que en la resonancia anterior si hablamos de una parálisis cerebral como secuela. Luego vamos a evaluar las patologías asociadas. ¿Para qué? Para definir su tratamiento, para dimensionar el compromiso que este niño tiene en todas las áreas y poder abordarlo lo mejor posible, siempre en búsqueda de su mayor autonomía, de su mayor calidad de vida. Y entonces sí, definir los distintos tratamientos. Para el tratamiento de los trastornos motores, buscamos con medicación mejorar el tono muscular,
Esto le da mayor funcionalidad, puede mejorar el equilibrio, más movilidad al paciente, que según el compromiso que tenga podrá facilitar la transferencia, por ejemplo, de un lugar a otro, o incluso si necesita silla de ruedas, colaborar en esa transferencia. Esto le genera autonomía, mejorar el tono muscular también disminuye la demanda de energía que el paciente pone en juego, digamos, para su control postural. Así que siempre es un tratamiento, como todos, paliativo, que ayuda y da confort. A su vez, facilitar los cuidados también es importante en un niño que muchas veces son dependientes, depende del grado de compromiso, para lo que es la higiene, la alimentación, para lo que es vestirse, para los cambios de postura. Aumentar la comodidad del paciente en cuanto a la posibilidad de que sienta dolor, de que altere sus sueños, sus trastornos de contracturas, y prevenir todo esto con medicaciones que puedan mejorar este aspecto. Prevenir y tratar complicaciones musculoesqueléticas, como pueden ser las luxaciones, las contracturas musculares por la hipertonía, la escoliosis, son dentro de todo este marco amplio de abordaje a lo que tenemos que prestar mucha atención, intervenir en tiempo y forma. Hay medicaciones, no vamos a entrar en detalles de las distintas medicaciones y alternativas que uno tiene, pero hay medicaciones que se pueden dar por boca, relajantes, con distintos mecanismos de acción. Algunos son intramusculares, la posibilidad de actuar localmente con toxina botulínica. Una de las medicaciones que usamos para el trastorno motor, que es el baclofeno, se puede administrar no solo por boca, sino con una bomba de infusión intratecal, de liberación en médula directamente, con mejor llegada, porque es una medicación que no atraviesa barrera hematoencefálica y puede generar mucho mejor resultado que cuando se da por boca. Todo esto a evaluarse en cada caso en particular. Y luego también hay intervenciones neuroquirúrgicas o traumatológicas, las risotomías, las correcciones de luxaciones de cadera, las tenotomías, que pueden siempre mejorar y dar más posibilidad de movimiento al paciente. Dentro de todas las patologías asociadas que mencionábamos, obviamente el retraso en el neurodesarrollo en distintas áreas. La epilepsia puede estar asociada, como no, puede aparecer en cualquier momento de la vida del paciente, no siempre es algo que está en los primeros años, puede aparecer tardíamente, aún siendo que hay una lesión concreta y conocida a nivel central, a nivel cerebral. La epilepsia depende el tipo de parálisis cerebral, a veces es más fácil de manejar en unos casos que en otros, pero más o menos el 30% de los pacientes con parálisis cerebral pueden acompañarse de epilepsia. Los trastornos sensoriales, visuales o auditivos son muy importantes porque en estos pacientes que son dependientes, muchos de ellos de cuidados de otros, tener la posibilidad de estar conectados con el entorno, de entablar comunicación, es un plus muy importante. Por lo tanto, mejorar sus capacidades sensoriales es también un objetivo a cumplir. Los trastornos del lenguaje, muchas veces la imposibilidad de articular la palabra, depende de los grados de parálisis cerebral, vamos a encontrar algunas de estas alteraciones en mayor o menor grado. Lo mismo con el aprendizaje, lo mismo con los trastornos de conductas, que pueden requerir muchas veces el abordaje psiquiátrico de cuestiones conductuales, de autolesiones, y bueno, el espectro es muy grande de todas estas patologías asociadas. Y el compromiso de la intelectualidad, la discapacidad intelectual, puede estar en algunos pacientes, en otros no, con mayor o menor grado. Luego, por compromiso, digamos, de la lesión central, puede haber trastornos de succión y deglución, el paciente tener dificultad en tragar, por ejemplo, la saliva, y la producción excesiva de saliva también es algo que uno, por el confort del paciente, va a abordar. El tema del trastorno deglutorio es muy importante, porque hay niños que van a necesitar inicialmente una sonda nasogástrica para proteger la vía aérea cuando no degluten correctamente, porque eso expone a un riesgo mayor de aspirarse. Y si esto en el tratamiento fonoaudiológico de la deglución y en la evolución del paciente no se logra subsanar, el camino final muchas veces es la intervención con un botón de gastrostomía,
para alimentarlo mejor y para evitar la posibilidad de aspiración, que es una causa muy importante de morbilidad y que a muchos niños los lleva a internaciones por neumonías y que pueden ser el desenlace final de la vida de cualquiera de estos niños por una complicación. Por eso es algo muy importante a atender y a tener en cuenta. La espasticidad, la distonía, las contracturas, el dolor, las luxaciones que hablábamos previamente, como dentro de todo lo asociado a este síndrome tan amplio, la osteopenia, ¿sí? Los huesos un poco más débiles, secundarios a la inmovilidad. Los trastornos del sueño son también muy frecuentes de ver y de muy variada forma de presentación, a veces con la alteración del ciclo del sueño y vigilia, a veces con incapacidad para conciliar el sueño, a veces con insomnio de consolidación, o sea que se despiertan de madrugada, y todo esto redunda en baja calidad de vida para el paciente y la familia y tiene que ser atendido. Después, obviamente, son niños que tienden a la desnutrición en general, hay que atender problemas odontológicos y otro tipo de complicaciones, pero bueno, no nos vamos a extender tanto. Un poco para ir cerrando, pensar en la parálisis cerebral no como una enfermedad, sino como un estado o condición de secuela, que requiere intervenciones oportunas para lograr el mejor desarrollo posible en todas las áreas, física, psicoemocional, intelectual, social, en búsqueda de una vida plena. El niño pequeño tiene más potencialidad de neuroplasticidad quizás que en la vida adulta. Es muy importante hacer hincapié en que aquellas áreas lesionadas pueden reordenar las redes neuronales de tal forma, reacomodar para generar mejor funcionalidad, y a eso apuntan todos los tratamientos de rehabilitación. Que el niño logre su mejor potencialidad frente a la condición que le ha tocado. Para eso definimos interdisciplinariamente los objetivos de la rehabilitación. La Organización Mundial de la Salud dice o define a los cuidados paliativos pediátricos como una estrategia que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias, que se tienen que enfrentar a un problema asociado, una enfermedad amenazante para la vida, como mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, con la identificación, la evaluación y el tratamiento precoz del dolor y los otros problemas físicos, psicoemocionales y espirituales del individuo. Para el abordaje interdisciplinario que mencionaba recién, pediatra, el pediatra como médico de cabecera, fisiatría, la doctora Marcela Vargas el jueves nos va a comentar todo el alcance que la fisiatría tiene en este tipo de pacientes, neurología, estimulación temprana, terapia ocupacional, kinesioterapia, neuroortopedia, oftalmología, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, un gran equipo detrás de cada niño con parálisis cerebral y su familia, esperando que logren su vida plena. A continuación los dejo con la licenciada Norma Monasterio, nuestra fonoaudióloga. Muchas gracias.